¿Listos? ¿Están listos todos? Sí. Muy bien, vamos a iniciar a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver 4 capítulos de... No es cierto. A ver si podemos ver unos cuantos versículos. Este es el tema número 31 de la serie El Mesías y su Iglesia. Y el título del tema de hoy es Mesías y Señor. Mesías y Señor. El texto base que vamos a estar viendo es Lucas, capítulo 9, del 18 al 27, pero bien harán en anotar ahí para que vean los otros pasajes que son paralelos o que tratan el mismo pasaje en los otros dos evangelios sinópticos, en Mateo, el 16, del 13 al 28, y en Marcos, el capítulo 8, del versículo 27 hasta el versículo 1 del capítulo 9. Eso es ya para que lo vean en casa. Lo de Lucas lo vamos a ver nosotros ahorita aquí. Miren, aquí esta es una sección que va siendo un parteaguas, ¿ok? Acuérdense que Lucas puso todas las cosas por orden. Fue tomando de la historia del Mesías y la fue poniendo por orden para poder entender con claridad cuál era la obra del Mesías. ¿Están de acuerdo? O sea, alguien pregunta, porque son 31 temas ya con este que estamos viendo. ¿Qué es Mesías? ¿Qué quiere decir Mesías? ¿Verdad? Clase número 1, tema 31. Pero ¿qué es Mesías? ¿Qué entendemos por Mesías? Normalmente cuando dicen, ay, mira, pues se cree el Mesías de tal parte, no. No, el Mesías es el enviado, pero es el Salvador. Es el que Dios envió, el Cristo, ¿no? O sea, lo que pasa es que son distintas raíces, aunque en esencia es lo mismo, ¿sí? O sea, en el griego se dice Christos, que es el ungido, ¿verdad? En hebreo es Mesías o Mashiach, como también, pero pues Mesías, ¿no? O como le quieran decir, pues, ¿no? Y en español es Mesías. El asunto es que luego decimos si es el ungido, pero el ungido ¿para qué? Porque ahorita se oye mucho que hay un ungido por aquí y otro es el ungido por allá, y el otro ungido te llama para invitarse, ¿verdad? Y ofrecer sus servicios ungidos, ¿verdad? Y así. Entonces, yo creo que lo voy a decir en un buen sentido, pero la palabra ungido ha sido muy manoseada y muy mal aplicada y muy mal interpretada. Es decir, el ungido es aquel que Dios aprobó y aquel que Dios envió, aquel que Dios habilitó para hacer una obra. ¿Cuál es esa obra? ¿Para qué vino Cristo? Para salvarnos, sí, está bien, pero ¿para qué vino Cristo? ¿Cómo nos va a salvar? Poniendo su vida. Porque la paga del pecado es, entonces Él vino a pagar por los pecados. ¿Estamos? Y fíjense qué importante y qué interesante es esto, porque en esta sección es la primera vez que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de su misión final. Esta es la primera vez que Él les menciona que Él tenía que morir. Fíjense. Y fue así como que no les, como decimos, ¿verdad? No les cuajó bien. Era como que de repente fue un cambio de ritmo, ¿no? Milagro tras milagro, proeza tras proeza, los envió, predicaron, todo eso, ¿no? De repente por ahí ya se encuentran con que hay 5,000 hombres, ¿verdad? Y vimos la semana pasada, sin contar mujeres, sin contar niños, era una multitud enorme, tuvo misericordia de ellos,
se ordenaron por ahí, se pusieron de acuerdo cómo habían de trabajar. Hubo un milagro que nadie, ahora sí que nadie sabe y nadie supo. Simplemente empezó a llegar alimento y esa multitud quedó saciada, y de todo lo que sobró, porque sobró, no se desperdició nada, sino que ahora le siguieron, y eso ya tenía a los discípulos en shock. Escuchen bien, eso ya tenía a la gente en shock. Dijeron, este es el Mesías. ¿Sí? Este es el Mesías. Por otra parte, pues, pongan eso, ¿no? Porque ahorita estamos poniendo una cimentación nada más para construir este mensaje. La verdad es que hay muchas opiniones acerca de Cristo. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cómo tú puedes platicar con distintas personas y por ahí sale, ¿no? Porque dicen que todo mundo es un experto en política, religión y fútbol, ¿no? O sea, como que hablas con alguien y todos saben, ¿verdad? De eso. Y están perfectamente acertados en cada una de esas áreas, ¿no? Y si tú con cualquier persona hablas, de hecho yo les animaría a que hicieran un ejercicio así que les abriría la puerta también para compartirle el evangelio. A lo mejor a alguien. Esa es una buena pregunta, ¿no? A ver, dime, para ti, ¿quién es Cristo? Porque muchos han oído de Cristo. Me atrevería a decir que la inmensa mayoría de las personas en esta tierra han oído de Cristo. Aún en los lugares más recónditos donde usted no se imagina, han oído de Cristo. Tienen una opinión de Cristo. Y muy variada, ¿sí? Y esto, bueno, no debe de sorprendernos. La verdad de Dios, esto es lo cierto, que la verdad de Dios molesta a la comodidad espiritual de los hombres. La verdad de Dios molesta a la comodidad espiritual de los hombres, porque les obliga a pensar. Ves la verdad de Dios y ¿qué hace? ¡Pum! Te confronta. Y te lleva a pensar, te lleva a reflexionar. Y si somos honestos, a la hora de reflexionar y a la hora de sacar cuentas con el argumento de Dios y con mi realidad, siempre salimos con cuentas mochas. Y no nos gusta, no le gusta al hombre. ¿Sí? Les hace comenzar a hablar, ¿sí? Les hace comenzar a razonar, a llegar a ciertas conclusiones, ¿verdad? A inventar teorías para explicar su rechazo al Mesías. Platicas con alguien, tiene una opinión acerca de Cristo, ¿sí? Y de repente esa opinión acerca de Cristo, sueltas la verdad de Dios y los buscan justificarse y de alguna manera rechazar a Cristo. A veces de una manera muy piadosa. No, yo ya tengo mi religión. Oh, sí, yo ya hice mi oración de fe. Oye, ¿y conoces al Señor? Para ti, ¿quién es Cristo? No, yo tengo congregándome 320 años ya. Pero no aterrizan esta pregunta, ¿quién es Cristo? Y tienen una opinión, y si vemos esa opinión a lo que, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice de quién es Él? Porque ese es el punto. Ese es el punto. ¿Quién dice los hombres? Ahorita vamos a llegar ahí, pues tienen, pero ¿quién dice Dios? ¿Quién dice la palabra de Dios que es Cristo? Porque Pablo, fíjense, ahí en el libro de los Hechos, narra precisamente Lucas, que Pablo convencía y predicaba a Cristo y que los convencía que, o sea, con las Escrituras, o sea, con el Antiguo Testamento, ¿sí? Que Jesús era el Cristo. ¡Qué calibre! ¡Qué entendimiento! ¡Qué revelación! Pero también escuchen bien, qué valor, porque seguramente muchos de las argumentaciones que se dieron
fueron acaloradas, al punto en que en más de una ocasión lo apedrearon. Les ponían unas tremendas corretizas. Por ese simple solo hecho, presentar a Cristo y probar con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Qué impresión. Bueno, hasta aquí ya habían pasado algún tiempo desde este episodio que vimos la semana pasada de los panes, de los peces, sí, o de los pescados más bien. Aquí la implicación de lo que Lucas dice, todo parece indicar que por el orden que trae, por cómo tiene armado el texto en Lucas, todo parece indicar que lo que convenció realmente a los discípulos acerca de la identidad de Jesús, de que Él era el Mesías, precisamente fue esa ocasión. Como que eso fue lo que dijeron, no, sí es Él, este es el Mesías. Pero todo esto lo tenemos que ver, mis amados, dentro de un contexto histórico, ¿sí? Nosotros lo vemos, acuérdense, hay 2000 años de retrospección. O sea, nosotros vemos hacia atrás. Nosotros ya estamos viendo por un retrovisor ese hecho. Ellos lo estaban viendo en ese momento y tenemos que considerar el momento histórico, el contexto histórico en donde estaban, y que ellos ciertamente estaban esperando un Mesías anunciado en las Escrituras que vendría a liberarlos y a traer un reino de paz y de prosperidad para la nación de Israel. Ahí es en donde muchos se confunden hoy en día. Hay muchas promesas ciertamente de gobierno, de paz y de prosperidad en esta tierra, pero que son para Israel, y los que ahorita se están esforzando por hacerlo ahí, ¿verdad? Todo el asunto del dominionismo, pero bueno, pero no se quieren esperar al milenio, dicen que eso no, que es ahorita ya. Entonces, pues hay que esperarse, ¿no? Porque eso sí lo veremos, pero hay promesas que son muy específicas. El asunto aquí es de que ellos ya lo estaban viendo y ellos traían ese Mesías. Y escuchen bien, nosotros no somos mejores que ellos, ¿sí? Ellos estaban teniendo una situación y vivían vidas muy oprimidas. Y nosotros pensamos, decimos, híjole, con quienes nos están gobernando y todo lo que tenemos alrededor ahorita. O sea, ahorita es muy triste lo que estamos viendo en nuestro país. Campañas basadas en payasadas en lugar de propuestas serias. Es impresionante, o sea, yo digo, en verdad, poco quiero hablar de esto, pero dices, qué tristeza. En lugar de que se levanten hombres y mujeres con propuestas para ver y llegar a la gente y decir, esto es así, vamos a ir por acá, y con cosas muy concretas, es a ver quién hace más payasadas, a ver quién hace el video más ridículo que atraiga más gente para que voten por un payaso. Que por cierto, pues luego también payasos se lanzan para presidentes municipales y eso te da, o sea, nada más, fíjense, eso te deja ver el nivel en donde estamos como nación políticamente. ¡Qué vergüenza! Bueno, allá estaban peor, porque la opresión la tenían de una forma impresionante. Con leyes, digo, aquí tenemos leyes, lo que no hay es Estado de Derecho, ¿verdad? O sea, sí las hay leyes. El Estado de Derecho es otro asunto. Pero allá las leyes era oprimir. El pueblo de Israel estaba oprimido, era muy fuerte. Estaban cansados, eran violentados, ¿sí? Habían tenido mucho tiempo, veían, imagínese usted que va llegando a su aldea, nada más para que pensemos tantitos, cosas que veían los niños como cuestión cotidiana, que podías llegar a tu aldea o que entrabas ahí y te encontrabas a 20 o 30 crucificados, algunos de ellos ya en estado de descomposición, con los animales comiéndoselos ahí, otros quejándose, otros todavía vivos y animales mordiéndolos, comiéndolos. Eso era cosa de todos los días para muchos. Nada más con eso nos damos cuenta del horror que vivían. ¿Me están captando? ¿Cómo no ibas a querer a una persona que fuera capaz de derrocar todo eso? ¿Estamos? ¿Cuántos lo desearían?
Pues todos. Es normal, es genuino. No sé si estamos aquí, por eso les digo, es importante entender este contexto, ¿sí? Acuérdense que después, a la luz de esto, bueno, el Señor los había llamado, llamó a varios de ellos, ¿verdad? Y los envió a predicar y lo estaban siguiendo, y para muchos a lo mejor decían, ay, este es otro de esos locos que se levantan por ahí a enseñar y ya trae su grupo, y mira nada más, a lo mejor cuánta gente habrá pensado, a lo mejor parientes mismos de Pedro, Juan, ¿verdad? De Andrés, de los demás mismos, ¿verdad? Imagínese lo que dijo la familia de Mateo. Oye, ¿cómo que lo vas a seguir? Y ahora qué desperdicio de vida, ahora de dónde va a venir la provisión, ya botaste un excelente negocio. Y ahora lo andan siguiendo a él y de repente se van y ya te vas y quién sabe, y ¿para qué? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Para pagar las chanclas del Coppel de Jerusalén y ¿sí? ¿Sí me explico? Ahí el cobrador llega todos los días en su camello, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Pero estoy seguro, o sea, tengo esa certeza de que mucha gente, como hoy en día consideraban seguir a ese hombre, al Mesías, como un desperdicio de vida, cuando es todo lo contrario. Cuando no seguirlo a Él, no amarlo a Él, no servirlo a Él, eso es una vida desperdiciada. Esa es una vida con poca o nula inversión eterna. Muy bien, vamos a los versículos 18 y 19. ¿Vamos bien? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿qué hacía él? Se apartaba a orar. Eso era una práctica que él tenía. Fue algo que ellos aprendieron y es algo que nosotros debemos de aprender a hacerlo aparte. ¿Cuánto tiempo? El otro día platicábamos, Rocío, Samuel y yo, de cuánta dependencia necesitamos de Dios y de hablar con Él hasta en los detalles más sencillos, hasta lo que nosotros pudiéramos pensar es significante y esto no le importa. Pues sí, a lo mejor es perfectamente irrelevante, a lo mejor no trasciende y no vas a hacer más y no sé. Les voy a poner ejemplos, un par de ejemplos prácticos. Cosas como, Señor, aún pudiera ser, ¿no? Um, en ¿En qué voy a comer hoy? Hay esto y esto y esto. ¿Sí? Tengo opciones, Señor. ¿Qué haré? ¿Qué quieres? Y bien podríamos esperar una respuesta del Señor como, pues lo que quieras, hombre. ¿Cierto? Pero a veces asumimos que Él nos va a dar esa respuesta. Entonces, pues ya no le pregunto y hago lo que quiera. ¿Me siguen? ¿Está mal? No. Pero ¿no se agradará el Señor que le hagamos esas pequeñas preguntas? Son cosas que yo estoy aprendiendo, ¿eh? Son cosas que Dios está tratando y que me está hablando al corazón. Detalles así. Oye, Padre, esto, pues a lo mejor me va a decir o nos va a decir, sí está bien, pero yo conociéndolo a Él como lo conozco, y no estoy diciendo, wow, no, pero creo que jamás, porque la Biblia lo dice, la Biblia enseña que Él se agrada de las oraciones de sus santos. Yo no creo que haya una oración, una petición, por más boba que nosotros veamos, en donde el Señor diga, ay, ya no me molestes con eso. Mira, traigo unos problemones ahorita por acá en Medio Oriente, como para andarte contestando eso, no inventes. ¿Ustedes creen eso? No, mis amados. O sea, Él desea escucharnos. Cantares dice, déjame oír tu voz, paloma mía. Déjame oír tu voz. O sea, no te escondas, dice.
Y a veces nos le escondemos al Señor en detalles, en aspectos. Bueno, aquí el Señor estaba ahí, Jesús oraba aparte. Estaban con Él los discípulos. O sea, Él estaba orando. ¿Y quiénes estaban con Él? ¿Y qué estaban haciendo con Él? Estaban orando. Estaban platicando con Dios. Había tanto que hacer, yo no sé. ¿Sí? Y les preguntó, diciendo, esto quiere decir, ya estaban orando y Él se voltea así con ellos y les cambia la conversación. ¿Quién dice la gente que soy yo? Fíjense bien, la pregunta que les hizo, ¿a quiénes? Dice, les preguntó, no le preguntó a uno en particular, les preguntó, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, la gente tiene una opinión. Ustedes que anduvieron por ahí, cuando anduvieron que anduvieron de dos en dos y que que predicaron en muchas de las aldeas, pues recopilaron algo de información ahora con la alimentación de estos miles, pues seguramente escucharon algo y seguramente han de haber tenido conversaciones, ¿no? Con la gente que nos estaba siguiendo. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, ¿verdad? Otros que Elías y otros que alguno de los profetas, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. A lo mejor decían, no, a lo mejor ese es Malaquías. No, a mí me late que es Isaías. No, más bien como que se parece a Oseas, ¿verdad? Y yo no sé, pero ellos pensaban eso, tenían su propia opinión. Cada uno opinaba algo del Señor y cada quien tiene su propio concepto de quién y de cómo es Él. Sin embargo, la opinión de la mayoría no se ajusta a lo dicho por Dios. ¿Quién dice la gente que yo soy? Y todos dijeron acerca de un hombre, pero no se ajusta. Versículo 20. Él les dijo, fíjense bien, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí ya se volteó con los discípulos. Ok, la gente tiene esta opinión, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y esta es la pregunta realmente clave, porque la respuesta a esta pregunta es la que claramente diferencia a la multitud de los discípulos. Depende cuál es tu respuesta a esta pregunta directa. Tú sabes si eres de la multitud o si eres un discípulo. Si Él es tu Mesías, el que te salvó y el que te gobierna, o es el que bendice tu vida y recurres a Él porque tienes necesidades y en su bondad, pues la palabra dice que el Señor abre su mano y colma de bendiciones a todo ser viviente. Fíjate, esa es la diferencia entre alguien que simpatiza, que está de acuerdo con ciertas cosas. O sea, sí quiero tus beneficios, pero no quiero que me gobiernes. Sí quiero sentirme bien. Y sí quiero tener mi conciencia de alguna manera tranquilo, pero con mi vida no te metas. Tú no me gobiernas. Tú estás para bendecirme. Tú estás para darme pan y peces. Tú estás para sanarme. Tú estás para, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios, el ungido, el Mesías, el Salvador, el enviado por Dios. En el original, aquí el pronombre vosotros, fíjense, aquí es muy enfático, y vosotros es muy, muy enfático, ¿sí? Porque Jesús quiere que sus discípulos hagan una franca confesión de fe, o sea, una sincera confesión de fe. Realmente dime qué es lo que está en tu corazón, de quién soy yo, cuál es la convicción de tu corazón. Eso es a lo que se refiere que confesemos con nuestra boca, no a repetir una oración. Que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, pues ese es salvo. Pues porque esa es su convicción, que Él es el Salvador, ¿verdad? Es decir, Él estaba diciendo que
que Él no era el Mesías que estaban esperando los demás, que Él no era el Mesías de la esperanza popular, que Él era el Mesías de acuerdo a lo que dice Isaías 53, el siervo sufriente. ¿Sabían que algunas de las corrientes en el judaísmo han pretendido eliminar Isaías 53? Como si fuera algo apócrifo, porque no concibo a un Salvador cuyo padre quiera quebrantar hasta la muerte. No concibo un Mesías, porque ciertamente, humanamente no es concebible alguien que venga y que te va a levantar y que te va a salvar, pero su propio padre lo entrega a la muerte. Su propio padre lo quebranta y descarga sobre él su ira en lugar de los demás. En lugar de descargarlo sobre sus enemigos, sobre todos esos réprobos y todos esos gentiles, sobre ellos que los descargue. Acuérdense que decían en el judaísmo que los gentiles eran leña para el infierno. De ese calibre, de ese calibre. Por eso todo esto dije hace un momento, hay que entenderlo dentro del pensamiento y dentro del contexto histórico. Aquí la pregunta se las hizo a todos. Dice que él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Verdad? Pero pues Pedro siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces fue el portavoz de los demás. Con mucha frecuencia él actuó en esa capacidad de ser el portavoz de ellos. Les preguntó a todos, pero Pedro respondió. Yo creo que cuando dijo, tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido de Dios, los demás estaban así, ¿verdad? Pero Judas, bueno, pues te voy a tener que echar una ayudadita porque yo no estoy viendo mucha acción aquí. Probablemente Judas, escúcheme bien, hasta este punto creía que era el Mesías, pero ese Mesías popular. Ese Mesías que les iba a traer esa libertad de la esclavitud y del yugo de Roma. Probablemente tenía eso en mente, diciendo, pues yo soy el de finanzas, yo soy el que cargo la bolsa, ¿no? Imagínate ya cuando estemos en el reino. ¿Ok? Entonces aquí transmite una lección muy, muy importante, mis amados. Que un verdadero creyente es uno que está dispuesto, cuando sea necesario, a ir en contra de la opinión pública y expresar abiertamente sus convicciones, ¿sí? Aunque sean contrarias a las de las mayorías. Porque hay veces se da eso. No, ¿a poco todos estos miles, verdad? ¿A poco todos los que van allá al cerro de aquel? Unos que van el día 12 de diciembre y otros que van el día quién sabe qué de octubre, y los que a donde vayan, que son multitudes. Ay, ¿a poco todos esos están equivocados y tú nomás no? Ay, qué soberbio. Pues vas en contra de eso. Vas en contra de esa convicción. ¿Sí? Y esto es en el mejor sentido de la palabra. Ya no estoy hablando de que toda bola de equivocados y todos están perdidos y todos se van a ir al infierno. No, nunca debemos de tener esa actitud. Es contraria a lo que la Escritura establece. Pero por eso es importante cuál es nuestra respuesta a la pregunta que él hizo, y en otras palabras, que él venga y te diga, ¿sí? Para ti, ¿quién soy yo? ¿Cuál es tu opinión de mí? O sea, ¿quién soy yo para ti? Pues eres un profeta, eres uno que trae un mensaje de Dios, nada más. Sí, eres un hombre de Dios, ungido, que estás para bendecirme. O, pues, tú eres el que vino a pagar por mis pecados y para gobernar mi vida y para llevarme a la eternidad contigo en tu reino de gloria. ¿Estamos aquí? La respuesta a esa pregunta, de ahí depende el resto de la vida. ¿Quién es Jesús
para ti, porque a veces lo asumimos, soy cristiano, no, sí, no, él es mi Señor, no, sí, Él ya. Y no necesariamente. Mientras, fíjense, todos decían que Jesús era solo un hombre. O sea, esa era la opinión, sea Juan el Bautista, sea Elías, sea alguno de los profetas resucitados, esencialmente no hay diferencia, porque para todos ellos, para la gente, Jesús solo era un hombre. ¿Sí? Pero un verdadero creyente, un verdadero discípulo, alguien que en verdad lo está siguiendo, su respuesta no es, pues es un hombre de Dios. Su respuesta es, tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el Mesías y Señor. Tú eres el que redime, tú eres el que rescata, tú eres el que vino a pagar de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a lo que Dios establece, al que vino a pagar por los pecados del hombre. Y que a todo aquel que crea en ti, tú vas a gobernar su vida. Que la evidencia de que tú lo has salvado es de que tú lo gobiernas. Que va a dar muestras de que cuando tú lo salvaste es porque tú eres el que está a cargo de su vida. Versículo 9:21 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto. Fíjense cómo dice, encargándoselo rigurosamente. ¿Cómo se los encargó? Pero ¿por qué les dijo? No digan que yo soy el Cristo de Dios, no digan que yo soy el enviado de Dios. Pues ¿qué no se trataba de que lo conocieran? ¿Qué no se trataba de que vinieran y dijeran, aquí está el Cristo? ¿Cuántas veces iba caminando, estaba en algún lugar, estaba en una sinagoga, por donde fuera, y salían endemoniados y decían, tú eres, o sea, los demonios hablando y diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿No ha llegado nuestro tiempo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste si todavía no es el tiempo? Todavía tienen que pasar ciertas cosas. ¿Y qué es lo que el Señor les decía? Todos los discípulos decían, amén, aleluya, ¿verdad? Pues no sabían, fíjense, escuchaban eso y no tenían idea de qué onda. O sea, los demonios tenían más revelación. Pero a la hora de que está viendo esto, dice, no, tranquilos, no le digan nada a nadie. Y la razón para esta orden tan estricta es de que la gente lo hubiera interpretado esa palabra del Mesías, del Cristo, en ese sentido político. Y habría encendido seguramente esas llamas del entusiasmo a la gente, ¿verdad? Como el libertador potencial del yugo romano, a tal punto que toda la oposición y toda la envidia de la gente y todo el ámbito político se hubieran precipitado cosas para ponerle un fin prematuro a su ministerio. ¿Lo ven? Por eso el Señor dice, no es mi tiempo, todavía no es el tiempo. Aquí les dijo, sí, yo soy el Cristo, pero todavía hasta este punto, los discípulos todavía no entendían, ok, si eres el ungido de Dios, pues órale. Y Judas también, ¿verdad? El Iscariote decía, oh, amén, decía. Pero todavía no entendía esto. Y fíjense que esto que nos ayude, porque no era popularidad lo que él buscaba. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Porque él no necesita la aprobación popular para tener un ministerio efectivo. Todo ese asunto de aprobación popular para un ministerio efectivo no son cosas más que términos mercadológicos. Son para artículos de consumo popular. Punto. No para el Señor. Versículo 22. Entonces les dice, ok, ya tienen la revelación, que sí soy el Mesías. Casi, pero hay de ustedes donde abran la boca. Les prohíbo que hablen de esto. No se lo digan a nadie. Esto por un lado también nos enseña que el que te tiene que revelar eso no es el hombre, sino es Dios mismo. Al ser expuesto a la palabra de Dios, porque eso es lo que había ocurrido con ellos. Aquí no lo desempaqueta más, pero Mateo lo desempaqueta un poco más, por eso les dije que esos pasajes paralelos los vean en casa, porque dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Bienaventurado eres. O sea, qué bueno que tienes esa revelación. Eso no te lo dio carne y no te lo dio sangre. O sea, eso no vino por parte del hombre. No es porque tenías la información correcta, Pedro. Hay muchos que tienen la información correcta y creen que creen. Pero no hay una convicción, todavía no ha habido una convicción de sus pecados y de que es Él, Jesús, el que pagó por ellos. Por eso dice en el versículo 22, dice, y diciendo, es necesario, digan conmigo, es necesario. ¿Qué quiere decir que es necesario? Necesario es que implica suplir lo que hace falta. Cuando tú dices, necesito dinero, te hace falta o hace falta que se supla, ahora sí que, pues algo de efectivo porque tienes que comprar algo, ¿sí? Para intercambiarlo por bienes o servicios. ¿Están de acuerdo? Pero cuando dices, es necesario esto, pues es algo que se tiene que suplir, es algo que hace falta. Es decir, el pago, el quebranto por el pecado. Fíjense bien, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Es necesario. ¿Sí? Aquí anuncia el papel también de los líderes religiosos de Israel dentro del plan de redención. O sea, el Señor ya sabía estos tres niveles, y ahorita vamos a ver cuál es cada uno de ellos. ¿Sí? Cómo el sistema religioso del hombre, el de la autojustificación, desecha lo que Dios establece como necesario para la redención. Ya tengo mi religión. No necesito a Cristo. Ya tengo la religión de mis padres. ¿Se dan cuenta? Bueno, es necesario que padezca, es necesario que sea muerto. Pero aquí está la corona. Y resucite al tercer día. Y esta es la primera implicación de que él resucitaría. Esta es la primera vez que Él les dice, voy a resucitar. Es necesario que me rechacen, es necesario que muera y es necesario que resucite. ¿Sí? Porque haciendo esto, el rechazo, el sufrimiento, la muerte y la resurrección, es en donde precisamente se cumple el plan de salvación para el hombre. ¿Sí lo ven? Es necesario eso. Pues, no, el sistema religioso, repito, el de la autojustificación, dice, yo no necesito eso, yo ya tengo mis tradiciones, yo ya tengo mis ritos, yo ya tengo mi esto, yo ya hice aquello. Yo no necesito a ese Mesías. Yo no necesito a ese Salvador. Bueno, sí lo necesito a Él, pero además esto. Y es Cristo solamente. Ese es el sello de la aprobación, esa es la corona, ese es el sello de la aprobación divina, la resurrección. Es la aceptación precisamente, la ascensión, ¿sí? Y esta es la primera vez, repito, de 3 narradas en los 3 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Que hablan acerca de esto. La primera predicción acerca del rechazo, ¿verdad? Y todo esto acerca del Mesías tiene algunas características. Ahí les va. Número 1, que es necesario. ¿Sí? O sea, cuando los discípulos confesaron que Él es el Cristo, Él no los contradijo, ¿se fijan? No les dijo, no, espérense, no, esperen, no. Él lo asintió. Pero el asunto es de que muchos estaban interpretando a este Mesías, repito, en un sentido terrenal, en un sentido político. Y era necesario que Él les enseñara de qué se trataba ser el Mesías. Es decir, de acuerdo a lo que Dios establece, quién es el Mesías y por qué tendría que pasar, para que eso que iba a pasar precisamente evidenciara que Él era el Mesías.
Está bien, por eso es necesario, pero también era sorprendente, ¿no? Porque o sea, es así como casi inconcebible de que el mismo Mesías debía de sufrir y debían de matarlo, ¿sí? Pero pues esto aún era exigencia de la ley. ¿Cómo la ven? Ahora, ¿quiénes eran exactamente estos tres grupos que mencionó ahí? ¿Cuáles son los grupos que mencionó? A ver, regrésense tantito. Ancianos, ¿quiénes más? Los principales sacerdotes y los escribas. Ok, en cuanto a los ancianos, para este término, se les daban, los ancianos eran los miembros del Sanedrín, eran laicos, es decir, ellos no eran sacerdotes, ¿sí? Ellos eran como miembros así de mucha alcurnia, de, de familias patriarcales, o sea, con mucho renombre, con mucho abolengo. No, pues este es descendiente de esta familia, así, y llegaban acá, no, pues este es descendiente de Caleb, ¿verdad? Y ellos, o sea, tenían pues un reconocimiento público como gente muy sobresaliente. Eran miembros del Sanedrín, eran era como un tipo, no quiero decir, no quiero decir como, digo, para entenderlo, a algo actual de ahorita, ¿no? Algo así como tipo regidores, por ejemplo, ¿no? O sea, eran los que se sentaban y ciertamente estaban ahí, no, hay que hacer esto, ¿quién se va a hacer cargo? Ok, así, y es los que se ponían de acuerdo en cuanto a las cosas de gobierno que se tenían que hacer. Pues hay tal problema en tal colonia, está viendo esto, hay que resolverlo así. O sea, eso es lo que hacían, se juntaban, ¿sí? Abro un paréntesis, en teoría esto es lo que deberían de hacer los regidores. Error pagarle a los regidores deben de ser igual voluntarios porque esos son los que le deben de dar las órdenes al presidente municipal. Esos son los que le deben de checar que hagan lo que tiene que hacer. Pero a la hora de que se les paga, no, pues a todo dar. Entonces ya se vive lo que se vive allá en los jueces, ¿verdad? Pues ya, impunidad. Cada quien hace lo que le parece. ¿Se fijan? Bueno, entonces estos eran los ancianos. Los principales sacerdotes, bueno, eran miembros de las familias sacerdotales, incluido aquí el sumo sacerdote. Acuérdense que ellos todavía estaban dentro de ese sistema levítico arónico, ¿ok? Por eso es importante cuando nosotros vemos la carta a los hebreos, que habla de eso. Decían, no, nosotros somos sacerdotes, sí, porque acuérdense que dentro del sacerdocio levítico, el sacerdocio se heredaba, alguien de alguna otra tribu, ¿verdad? Pues yo quiero ser sacerdote. Pues no hay de piña, mano. Tienes que ser descendiente de Aarón. Tienes que ser descendiente de él. Si no eres descendiente de él, no puede ser. O sea, el ministerio se heredaba. Y se pervirtió y se corrompió y ya era en contubernio. ¿Sí me explico? O sea, se pervirtió, pues. Entonces estos eran los sumos sacerdotes. ¿Y quiénes eran los escribas? Esencialmente eran los teólogos entrenados y ordenados de su tiempo. Eran así como que los que tenían por eso les decían doctores de la ley. Como si se hubieran aventado un doctorado, un postdoctorado en Harvard o en Oxford o en Princeton o en cualquier otro así, o sea, lo más dentro de las escuelas del judaísmo, ¿verdad? Así eran los más sobresalientes. Esos cuates eran verdaderamente, muchos de ellos eran rabinos, ¿sí? Comentaristas. O sea, los escribas, cuando se habla de los escribas, era gente muy preparada, era gente muy culta, con mucho conocimiento de la palabra de Dios. A lo mejor con mucha información de hombre y poca revelación. Que ciertamente tenían la ley,
pero que no discernían el espíritu de la ley. ¿Sí lo ven? Y eso es algo que en cualquier nivel no se puede hacer a un lado. Sí tenemos la letra, sí, pero ¿cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que lo movió? ¿Qué es lo que movió al Señor, inspirar esas palabras? O sea, ¿qué fue lo que lo llevó? ¿Qué es lo que quería lograr con ese no matarás o no asesinarás, por ejemplo? ¿Qué es lo que quería lograr? ¿Qué es lo que quería lograr cuando les decía, por ejemplo, ¿verdad? Acerca de las leyes sanitarias? ¿Qué es lo que quería lograr cuando les decía, miren, cuando se vayan de allá, que vayan de campaña ustedes como ejército, ¿verdad? Sí se van a llevar su espada, pero aparte se van a llevar una estaca, porque pues allá no van a haber baños y les van a dar ganas de ir al monte, pero por ley, esa estaca que llevaban ahí, que no era para clavársela a los enemigos, esa era para hacer un hoyito, ¿sí? Hacer sus necesidades y taparlas por ley. ¿Cuál es el espíritu de todo eso? O sea, simplemente era para que fueran. ¿Qué es lo que el Señor les quería enseñar? Pues que a Él no le gusta andar entre la inmundicia. Porque imagínense un campo de esos de 200,000 soldados. Digo, acá, promedio una vez al día. Agarra pa'l monte una vez al día. No, o sea, nosotros, ay, jajaja, pero dentro de los ejércitos de las naciones paganas, los campamentos eran una inmundicia. ¿Mm? Era una cochinada lo que había. Secciones completas donde no estaba cubierto por tierra, estaban cubiertos de otra cosa. ¿Me explico? Y lo que el Señor les dijo, no, ustedes no van a ser así, a mí no me gusta andar entre la cochinada. Y ustedes van a ser limpios porque yo soy limpio. Así que bañarse, hermanos. ¿Sí? Nada que aquí nada más puro así de, bueno, luego damos ideas. Muy bien. Versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Fíjense, antes de llegar y decirles esto, les clava una verdad, les enfatiza, ¿verdad? La verdad de que nadie puede por sus propios méritos venir a salvarse. Y luego da por otro lado y dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí establece algo muy importante, el costo del discipulado. Pero pongan mucha atención, porque aquí el orden tiene las instrucciones que da, venir en pos de mí, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir, no están en orden cronológico, están en un orden lógico. O sea, venir, negarse, tomar, seguir. No son actos aislados. De hecho, ninguno puede ser aislado. Si aíslas uno del otro, no se da. Es una misma cosa, ¿sí? Son actos que en conjunto indican una verdadera conversión. Quita cualquiera de estos elementos y ya tienes a un creyente nominal. Tienes a un cristiano nominal, alguien que cree. Si quitas cualquiera de estos, es decir, ir al Señor, ¿para qué tengo que venir al Señor? Pues para que me salve. Negarme a mí mismo es tú gobiérname, ya no es lo que yo quiero. ¿Sí? Tomar la cruz cada día es muerte. Para nosotros luego vemos la cruz ahorita como un sentido, miren, para nosotros hoy en día la cruz es un símbolo religioso. La cruz hoy distingue a quién se dice cristiano y quién no, ¿cierto o no? En ese entonces la cruz era un símbolo de muerte, mis amados, no de religión. Era un símbolo de muerte. O sea, niégate a ti mismo y te tienes que morir.
Por eso el evangelio, el verdadero evangelio, no está para que tú vivas o yo vivamos. Está para que viva Cristo en nosotros. No es para yo, mi vida y mis sueños y mis cosas. No, niégate a ti mismo. Qué tremendo, ¿no? Pero ese es el evangelio de la gracia. Que no hay mayor gracia que el hombre pueda tener que ser salvado por Dios mismo y ser gobernado por Dios mismo. No hay mayor gracia, mis amados. El Mesías y Señor, Mesías y Señor. ¿Están aquí conmigo? Entonces, estas cosas en conjunto, repito, indican una verdadera convicción, indican una fe genuina, indican una santificación para toda la vida. De eso está hablando. Yo te voy a salvar para toda la vida y yo te voy a gobernar para toda la vida. No es para un ratito nada más. Sentiste acá bonito tu corazoncito, ¿verdad? Te acordaste que que nunca le devolviste el cambio de las tortillas a tu abuelita, que pateaste al perro y que atropellaste al gato, ¿verdad? Y que le echaste la culpa a tu hermano o a tu hermana y después ya te está ahí tu conciencia. No, va muchísimo más allá esto. Muchísimo más allá. Esto es un error, fíjense bien, del cual hay que guardarse. Es precisamente la idea. Una persona puede por sus propias fuerzas negarse a sí mismo. Porque luego dicen, ahí está, obras. Y si esto se confunde luego con el ascetismo, me voy a negar a mí mismo, voy a tomar la cruz y voy a seguir al Señor y me esfuerzo y me esfuerzo. No, échele ganas, ¿verdad? Y levántese tempranito y tiene que orar 1 hora al día para que al Señor y aprendas, aleluya, gloria a Dios, y nos aprendemos el cristiañol y nos aprendemos muchas cosas. Y me estoy esforzando y me estoy esforzando y me estoy esforzando, pero resulta que eso es un esfuerzo en la carne, en donde santidad viene a ser algo muy pesado y muy gravoso, porque no está la vida de Cristo que te habilita para hacer eso. Porque así como ese es el efecto, mis amados, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae convicción de pecado, pero al mismo tiempo es el Espíritu Santo el que nos da la fuerza para seguirlo, para negarnos a nosotros mismos, porque Él no nos deja solos. Esa fue la promesa del Señor. Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya yo les voy a mandar un consolador que estará siempre con ustedes. Es la obra de Dios. Esto es la trascendencia de la obra del Espíritu Santo, hablándonos, dirigiéndonos, convenciéndonos, fortaleciéndonos. Y por eso ahí, cuando al ratito nosotros andamos neciando, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se constrita, se entristece, se agüita pues, porque es una persona, es la tercera persona, no es una fuerza activa de Dios. Es la tercera persona de la divinidad, es una persona que tiene voluntad, que siente, que piensa, que toma decisiones. El Espíritu Santo. Y ese lo tenemos aquí adentro, mis amados. Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el que pagó por sus pecados, viene a ser sumergido, viene a ser bautizado, viene a ser injertado en el cuerpo de Cristo. Es Él el que nos capacita para hacer todo lo que de otro modo no lo podríamos hacer. Es Él. Por eso a Él sea la gloria por los siglos. Por eso es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Sin embargo, escuchen bien, aquí ese versículo 23 que acabamos de leer, el énfasis está en la responsabilidad de las actividades humanas. O sea, sí, Él lo hace, pero yo soy responsable de tomar decisiones. ¿Se dan cuenta? Sí, Él lo va a hacer, pero yo soy responsable. ¿Cómo funciona esto? No sé. ¿Qué les digo? Pero está hablando de esa responsabilidad del hombre. Porque a fin de cuentas, cuando pecamos, es algo consciente. ¿Cierto o no? A veces son cosas que no sabemos que es una ofensa a Dios o que es un pecado. Por eso el salmista decía, ay Señor, líbrame de mis pecados que son ocultos. Muéstrame mi maldad, Señor.
Porque luego traigo unos pensamientos que yo digo, ay, ¿qué tienen de malo? Pues, ¿qué tiene eso, no? ¿Qué tiene de malo? Yo no le encuentro nada de malo. Y estamos dándole al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, atorníllale para el otro lado, me estás apretando aquí, me estás entristeciendo, me estás incomodando con eso. Vamos a la palabra. Ay, no tengo mucho sueño. Es que déjame, te quiero explicar por qué inspiré esto. No, ahorita no. Luego, ya se me hizo tarde. ¿Estamos aquí? Qué grueso. Versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, aquí como que hay una serie de paradojas, pero fíjense, parece como así como que todo está revuelto, pero está clarito. Porque todo el que quiera salvar su vida, fíjense bien, la perderá. Pongan atención en eso. Y no pierdan el hilo de lo que venimos hablando, porque no son versículos aislados. Acuérdense todo el contexto, de dónde venimos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Qué quiere decir esto de que el que quiera salvar su vida? ¿Qué quiere decir? El individuo que quisiera o que deseara salvar su vida, la perderá. Bueno, sí, pues, sí, pero sí quiero eso, pero exactamente ¿qué es lo que desea salvar? ¿No se habían puesto a pensar eso? Salvar su vida, sí, mi vida, pero ¿qué quiero salvar de mi vida? ¿Qué es eso? Es decir, a sí mismo, ¿sí? De eso está hablando, a sí mismo. Sin embargo, aquí es bien importante distinguir algo, fíjense bien, O sea, el que quiera salvarse a sí mismo, ¿salvarse de qué es la pregunta? ¿Salvarse de qué? ¿De qué venimos hablando? Que Él es el Cristo, que Él es el que ha sido enviado por Dios para pagar, para redimir a todo aquel que en Él cree. Bueno, el que quiera salvarse a sí mismo, el que quiera salvar su vida, la perderá, porque nadie puede salvarse a sí mismo. Y repito, aquí establece que nadie se puede salvar a sí mismo. Que esto es en buena medida lo que los ancianos, los sacerdotes y los escribas enseñaban. El salvarse por medio de una religión, por la observancia de ritos, del esfuerzo personal. ¿Sí lo ven? Pues no en vano el Señor dijo, ¿verdad? O sea, el que esté cansado, el que esté cargado, el que esté trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Pero aquí no se está refiriendo, ay, tuve un día pesadísimo, yo anduve en el sol todo el día, ya siento acá, no, siento que me muero, ya los pies me hacen así, la cabeza me hace así, sí, y ya está, mira, ya traigo arritmia, sí, hasta váguidos me dan de tan cansado que ando. No se está refiriendo a eso el Señor. Se está refiriendo a aquellos que están cansados, que están trabajados, que están cargados de tratar de salvarse a sí mismo, de seguir un sistema de religión que solamente agotaba a la gente, pero no la salvaba. Por eso dice, el que quiera vida, venga y beba de mí. Sí. Yo le doy abundantemente. Esa es la plática que tuvo, ¿se acuerdan ahí con la samaritana? Ay, si supieras quién es el que te dice, dame agua, tú le pedirías, si supieras. Es que a veces no sabemos quién es Él. ¿Están aquí conmigo? ¿O están con el Señor? Dijera Julio Márquez. Sí, por otra parte, fíjense, esto es muy importante. Voy a repetir el versículo 24, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida.
subrayen esto, por causa de mí, la salvará. Noten que aquí el Señor exige una devoción absoluta, no parcial, absoluta. Y esto demuestra que Él se considera a sí mismo el Señor de todo. ¿Sí? Y Lucas lo tenía perfectamente en claro esto. O sea, yo demando todo. ¿Por qué? Porque soy Señor de todo. ¿Lo ven? Mesías y Señor. Versículo 25. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, ¿de qué le sirve? Aquí, ¿cuál sería la respuesta más lógica? ¿De qué le sirve? ¿De qué le aprovecha? Pues de nada. Esa es la respuesta lógica, de nada absolutamente. ¿Sí? Si gana todo el mundo, fíjense bien, aquí está hablando de valores. Ahora, ¿cuál es el valor que tienen las cosas materiales al lado de las espirituales? ¿De qué aprovechan? A fin de salvación. ¿A qué aprovechan? A fin de eternidad. En plano y en perspectiva de eternidad, ¿de qué aprovechan? Entonces, ¿por qué muchos se clavan más con el trabajo que con el Señor? Entonces, ¿por qué muchos anhelan más las cosas de este mundo que al Señor mismo? Entonces, ¿por qué nos cuesta más trabajo decir algo que me estorba en mi comunión con el Señor, hacerlo a un lado para alimentar a mi espíritu y alimentarme y crecer y ver cómo están mis hermanos? A veces tenemos medios bipolares. Si decimos una cosa y actuamos de otra. Como decía alguien, ¿no? Por ahí. No sé quién dijo o cómo lo dijo, ni cuándo lo dijo o cómo fue que lo dijo. El caso es que lo dijo, ¿verdad? De que los cristianos eran las personas más bipolares que habían. Porque decían que amaban al Señor y que querían estar con ellos, pero a la hora de enfrentar la muerte no se querían morir. O sea, ay, me aferro a esta vida. Cuando tú te das cuenta que en los primeros 3 siglos eso no era un factor, pues te mueres a causa de tu convicción, pues rápido, échale, ¿verdad? Pues te vamos a echar a las fieras y a los leones. Pues nomás asegúrense que tengan mucha hambre para que acaben rápido. No, a mí aviéntrenme un tigre de esos, así como el tigre Toño grandote. Así, nomás para que de una mordida me quiebre el cráneo. Rápido. La tenían muy clara. Versículos 26 y 27, y ya con esta me despido. Nada más me quedan 23 puntos para tratar. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿qué es avergonzarse? O sea, no es de que ahí me da penita, no, va mucho más allá, habla de un renegar. Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Fíjense bien, pongan atención. ¿Qué evento es este cuando venga en su gloria? Segunda venida. Ya escucharon, ¿verdad? Es necesario, ¿lo ven? Todo dentro del plan de redención es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado, ¿sí? Que sea muerto, que resucite. La venida de Él, bueno, la segunda venida está aquí entre todo esto, la ascensión, pero cuando ya todo esto se está viendo como un solo paquete. El Señor lo ve, es todo el plan de redención. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Estos 2 versículos, 26 y 27, van juntos. Es muy importante esto para los que están haciendo notas. Estos 2 versículos van juntos, no están separados. Si los separas, pierde
se dan interpretaciones que nada que ver. Ahorita van a ver. Entonces van juntos, ¿sí? Y se refiere esencialmente a un gran acontecimiento en la historia de la redención, es decir, a la segunda venida de Cristo, ¿sí? El versículo 27 no puede indicar que va a pasar algo que sea diferente con respecto a la venida. Versículo 26 está hablando de la segunda venida. El versículo 27 sigue hablando de eso, no está hablando de otra cosa. Por eso les digo, versículo 26 y versículo 27 van juntos. Espero no terminar de fundirlos ahorita. Porque, o sea, este texto, ¿verdad? Hasta que vean el reino de Dios, no es algo distinto a la segunda venida, está hablando de lo mismo. Ok, ahorita van a ver. Porque aquí el Señor estaba hablando de su exaltación, algo que estaba preparado nada más para Él, para aquellos que no se avergüenzan de Él. Por eso no sirve interpretar este pasaje, ¿verdad? Y les voy a mencionar algunos puntos de vista, algunas interpretaciones que se le han dado a lo largo de los siglos de este versículo 27, que lo han aislado. Eso es lo que pasa cuando se toma nada más una frase, cuando se aísla, se les dan algunas ideas y surgen ideas, y bueno, a veces no son las más correctas. Pero una de las ideas que han surgido a la hora de separar estos versículos, cuando dice el versículo 27, déjenme lo voy a leer, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Lo separas eso, y uno de los pensamientos que ha habido es de que Jesús estaba hablando del inicio de las misiones cristianas durante el Pentecostés. No, pues es que aquí el Señor lo que estaba hablando es de que cuando viniera el Espíritu Santo y después iban a ir a las naciones, que vean el reino de Dios, hasta que la gente escuche. La otra es de que Jesús se refería a la destrucción de Jerusalén. Ustedes saben que hay una corriente actualmente muy, muy fuerte, muy fuerte, que dicen que la gran tribulación ya ocurrió, que fue en la destrucción de Jerusalén. Entonces que ya no tenemos que preocuparnos de nada, que ya todo va a estar bien porque ya la gran tribulación ya pasó. ¿Cómo la ven? Y miren, yo estos lo sé, lo digo por fuentes de primera mano, o sea, gente que yo conozco, pastores que yo conozco y que sé qué línea traen y que eso es lo que enseñan. ¿Ok? Número 3, que Jesús quería dar a entender que los discípulos no morirían con él. O sea, que les dijo, no, yo me voy a morir solito, ustedes luego, ¿verdad? Ustedes van a continuar difundiendo el evangelio después de mí. Pónganme atención, como si el Señor nos necesitara. Porque es necesario que Él resucite. Y Él resucitó. Entonces no. Y la otra es de que Jesús estaba hablando de los 3 apóstoles que lo iban a acompañar ahí en el monte de la transfiguración. Que ese es uno de los temas que vamos a ver más adelante. ¿Sí? O sea, primero van a ver mi gloria. Algunos de ustedes me van a ver transfigurado. Y no, mis amados. Aquí el Señor estaba considerando todo su estado de exaltación, todos sus padecimientos, la muerte, la resurrección, la ascensión, hasta su segunda venida como una unidad. Lo que está diciendo es de que algunos de aquellos a quienes estaba hablando, porque escuchen bien, Judas no vio nada de eso. Judas no vio su exaltación. ¿Sí? Entonces vamos para el final. Hay una continuidad. Esta es la conclusión. Hay una continuidad de la enseñanza del Señor en este pasaje. Otra vez, yo sé que está
que hay que ir a casa y hay que sacar los otros pasajes y darles una buena revisada. Pero hay una continuidad, porque él acababa de anunciar su inminente rechazo, sus sufrimientos, su muerte, ¿sí? Él había llamado a sus discípulos a seguirles con una vida abnegada, muy sujetos a él, ¿sí? Aún a padecimientos, aún a sacrificios. ¿Okay? Ahora él viene y les dice más o menos así, pero acuérdense de eso, que si sufren conmigo, reinarán conmigo. Más allá de la cruz está la gloria. La recompensa, mis amados, que hay, está fuera de toda proporción con el costo. ¿Sí lo ven? La recompensa que tendremos no es porque nos la ganemos, queda claro, ¿sí? Es porque Él nos la quiere dar, porque Él es galardonador. Dice que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Está bien? Esa recompensa está fuera de toda proporción del costo. Porque a veces a la gente se le llega a hacer difícil esto. En general, ¿no? A nosotros incluso puede ser el mismo caso, ¿no? Pero ¿por qué se hace difícil? Porque es, ay no, y hasta un cierto rechazo. Porque no, o sea, están considerando el costo, no están considerando el premio. ¿Lo ven? Bien haremos en considerar y no perder de vista nuestros ojos del Señor. Bien haremos con eso. Ay, es que los sufrimientos, los padecimientos, acuérdense, en el pasaje cuando lo revisen completo, más adelante cuando le está diciendo, acababa de decirle Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, pero no le digan a nadie porque es necesario que yo padezca, es necesario que muera, es necesario. No, Señor, no digas eso, no declares negativo. No. Dice que Pedro lo jaló aparte, dice, y lo reconvino. O sea, Pedro empezó a regañarlo. Le estaba diciendo lo que era necesario de acuerdo a la palabra, y Pedro va y lo regaña y le dice el Señor, quítate delante de mí, Satanás. Y a lo mejor Pedro, no, pero pues yo no soy Satanás, yo soy Pedrito, Peter. ¿Sí? Pete, para ti. Y para uno que otro de estos, porque Judas me lo traigo medio atravesado, pero ¿sí? ¿Cómo que diablo, verdad? Si te acabo de decir, dice, no. Es que no estás poniendo las cosas, o sea, la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Estás considerando, o sea, si yo no hago esto, tú te vas al infierno. Es necesario que lo haga, pues si no lo haga, te vas al infierno. Entonces, ¿quién estaba hablando? ¿Se dan cuenta? Qué frágiles somos. Entonces, Él es Mesías y Señor. ¿Está bien? Él es el que nos ha redimido, pero también es el que nos gobierna. Y el hecho de que nos gobierna es la evidencia de que nos ha redimido. ¿Sí? Hasta aquí terminamos con este tema.